Aquí fue donde comenzó todo. Frente a 200 personas impecablemente vestidas, una mujer con delantal fue llamada al escenario sin previo aviso, solo para ser el blanco de la humillación colectiva. Nadie aquella noche podría haber imaginado lo que sucedería cuando ella abriera la boca, ni siquiera el hombre que intentó destrozarla frente a todos. «Sube aquí, Sofía, ahora mismo». Las risas se esparcieron por el salón. Sofía Beltrán dudó, su mirada buscando una salida entre tantos rostros elegantes. «¿Cuál es el problema, Patricio?», preguntó un invitado, con voz cargada de falsa ingenuidad. Ella caminó hacia el tablado con pasos pesados. El ejecutivo sonrió ampliamente, micrófono en mano, listo para su espectáculo de burla. «Nuestra cena fue perfecta», anunció con un tono teatral, «pero ¿podrá nuestra cocinera entretener a la audiencia con la misma magia con la que encanta la cocina?». Un silencio tenso se apoderó del ambiente. Alguien susurró con malicia: «Vamos, Sofía, haz algo. Muestra tu talento». Un mesero apretó con más fuerza su bandeja. Una mujer disimuló su risa con un sorbo de espumante. «¿Quizás podría bailar un poco de salsa?», sugirió otra voz. Sofía se detuvo frente a Patricio. Él le extendió el micrófono. «Un aplauso para nuestra artista de la noche». Aplausos irónicos, algunos sinceros, muchos solo para no quedar fuera de la diversión de los jefes. La sonrisa de ella fue breve, un escudo inútil. El sudor le corrió por la frente, pero no retrocedió. «Por favor, Sofía, no nos hagas perder el tiempo», la presionó Patricio. Los ojos de Sofía se encontraron, por un instante, con el piano en la esquina del escenario. Una nota aguda resonó en su memoria, trayéndole otro tiempo. Patricio acortó el espacio entre ellos, su voz baja, solo para ella. «No me vas a avergonzar, ¿verdad?». La capa de sonrisas se desvaneció. Sofía apretó los dedos alrededor del micrófono, sintió el peso de la atención, el escarnio goteando de cada mirada. Patricio elevó la voz hacia la platea. «Oh, entonces, ¿qué opinas, Sofía? ¿Un espectáculo para nosotros, o prefieres volver a la cocina con la cabeza gacha?». Ella inspiró brevemente, con el pecho oprimido. Las luces parecían más intensas, cada risa más ácida. «Puedes cantar, Sofía». El salón entero se quedó en silencio absoluto. Uno de los meseros soltó un vaso. El pianista levantó las cejas, intrigado. Patricio, impaciente, señaló las puertas. «Vamos, Sofía. Si no cantas ahora, quizás ni regreses a la cocina mañana». Ella tembló. ¿Cómo encontrar fuerzas para responder cuando todo conspira para aplastarte en público? El dedo de Sofía apretó el micrófono. Del otro lado, un pianista tocaba suavemente, casi imperceptible, probando el instrumento. El sonido agudo de una nota invadió sus oídos, punzante como un recuerdo. Un olor a barniz, amortiguado por el perfume caro de las copas a su alrededor, le trajo otra memoria. Una sala de paredes claras, estanterías repletas de partituras, filas de sillas vacías. Una voz resonó desde el pasado, dulce, orgullosa. «Sofía, cuando tú cantas, hasta el silencio escucha». A sus 15 años, Sofía cruzaba los pasillos del Conservatorio Nacional de Música cantando arias en voz baja. Los compañeros, algunos mucho mayores, se detenían a escuchar a escondidas. Una tarde, el maestro Ernesto Durán, delgado, con el cabello plateado por el tiempo, la llamó frente a la clase. «Silencio todos, escuchen a Sofía». Ella cantó. El maestro sonrió. «Una voz como la tuya nace una vez por generación». Al fondo de la sala, doña Elena, la madre de Sofía, aplaudía con lágrimas en los ojos. Llegó el otoño y, con él, la desgracia. El padre de Sofía enfermó, el hospital, las cuentas, la vida entrando por la puerta de atrás de la casa, el conservatorio quedándose cada vez más lejos. Una noche, sola en su habitación, escuchaba las voces apagadas de sus padres discutiendo sobre dinero. Elena entró.
Se sentó en el borde de la cama y abrazó fuerte a su hija. Cuando pase esta tormenta, volverás a la música. Pero la tormenta no pasaría rápido. A la semana siguiente, Sofía entregó su credencial del conservatorio. El maestro Ernesto miró a su alumna predilecta y, sin coraje para insistir, solo sacó un pequeño cuaderno del bolsillo. Si algún día el mundo merece escucharte, no niegues ese regalo, Sofía. Los años pasaron. Sofía, en silencio, aceptó el empleo de cocinera en un restaurante cualquiera. Luego, en la empresa que ahora convertía la noche en un escenario cruel. El uniforme blanco devoraba sin piedad cualquier rastro de aquella joven prometedora. Ella se movía entre ollas, pedidos apresurados, clientes invisibles. Guardaba dentro de sí una pregunta amarga. ¿Existió realmente esa voz alguna vez? La risa agresiva de Patricio interrumpió el hilo de la memoria. «Vamos, Sofía, ¿o estás esperando ovaciones?» Las luces la cegaban. Cada sorbo de vino servido sonaba como burla. Entre los invitados una joven empleada se encogía, avergonzada. El piano estaba justo allí, tan cerca como imposible. Sofía tragó saliva, el frío de la vergüenza subiéndole por las manos. La pesadilla del pasado volvió hecha añicos, cortada abruptamente por la humillación que desgarraba el presente. Un mesero tiró una copa. Patricio sonrió, satisfecho con el juego perverso que había montado. Sofía dirigió una mirada sin lágrimas al micrófono. Allí, el sonido de un pasado entero pedía auxilio y una respuesta. Cerró los ojos por un segundo. Sintió el corazón acelerarse antes de volver a encarar la tormenta frente a ella. A partir de ese momento, nada sería igual. La cocina, justo debajo del salón donde brillaba el evento, hervía de actividad y tensión. Días antes de que ese escenario se convirtiera en una trampa, Sofía ya sentía su nombre girando en los labios de jefes y colegas. Sin saberlo, su deseo de desaparecer del radar solo alimentaba el sadismo de quienes mandaban. Evitar la humillación era todo lo que ella quería, pero cada intento parecía avivar la sed de las sonrisas crueles de Patricio Guzmán. El reloj marcó las 7 de la mañana cuando Sofía, con los ojos hinchados, reunió valor. Entró en la fría oficina del supervisor, un hombre ocupadísimo, indiferente a la aflicción de los empleados. «Doctor, necesito presentar mi renuncia. Ya no puedo trabajar en el evento de mañana», dijo ella, con voz casi inaudible. Él levantó la vista sin mirarla a los ojos. «Imposible, Sofía. Todas las reservas, todo depende de tu menú». Ella balbuceó. «Pero hay otra cocinera». Él se rió, sin humor. «Nuestra excelencia eres tú». Sofía salió, con las manos temblando, tragándose cada deseo de desaparecer por semanas. En la cocina, los ayudantes susurraban, reproduciendo bromas que venían de arriba. Ella intentó ignorar, se sumergió en los preparativos mecánicos, pero la tensión nunca abandonaba sus hombros. Al final de la tarde, apiló ollas, lavó platos más despacio que nunca, como si los minutos pudieran volverse una muralla contra lo que estaba a punto de suceder. En el vestuario se sentó cerca de los casilleros de acero. Miró su propio reflejo en un cristal manchado de vapor. Se pasó la mano por el cabello. Lo recogió. El uniforme blanco ya no parecía ropa, sino una confesión. Acepté ser invisible. La mañana del evento, Sofía se levantó antes del sol, preparando postres, ensaladas y salsas sofisticadas. Cada plato representaba un esfuerzo solitario, un intento de ser útil sin ser vista. Entre los vapores, casi creyó que sería solo otra noche larga y agotadora, hasta que Patricio apareció en la cocina. ¿Estará impecable hoy? Eso espero. Cuando ella asintió, él continuó. Te quiero en el salón después. La gente elegante necesita ver quién marca la diferencia. Sofía sintió un pánico nuevo. Pero no es necesario que me muestre. Los mejores deben aparecer, la interrumpió él. Al público le gusta ver quién está detrás.
confía en mí. En el salón, Patricio no ocultaba su reputación. Ya había humillado a otros empleados solo por el placer del momento. Una vez obligó a un mesero a recitar poesía frente a todos. El joven tartamudeó, dejó caer un vaso y se convirtió en el chiste interno. Otra vez le pidió a la jefa de limpieza que demostrara grandeza interior, contando secretos personales ante los ejecutivos. La doctora Jimena Olmedo, la CEO, intentaba ignorar las crueldades, pero parte de los invitados se divertían con esa cacería del eslabón débil. Sofía supo, por los pasillos, que sería la siguiente. Las bromas, susurradas y directas. ¿Sabrá la cocinera algo más aparte de salar? Quiero ver el show de la artista, y también apuesto a que Patricio hará algo terrible. La tarde del evento, Sofía recibió una invitación especial, un sobre dejado sobre la encimera. Dentro, solo una frase. Prepárate para ser notada, Sofía. El pánico se materializó. Abrió la puerta trasera. Consideró huir, pero regresó, sin saber por qué. El evento era imposible de evitar. En el instante antes de ser llamada, Sofía solo respiraba detrás de una gruesa cortina que separaba el salón de la cocina. El sonido de los cubiertos, de las risas forzadas, de las conversaciones resonaba como tortura. Ella pensó, correr o enfrentar, pero la responsabilidad por el menú, el miedo a perder su empleo, su padre dependiente, el peso de todo inmovilizó su cuerpo. Cuando fue llamada al escenario, Sofía quiso negarse, decir no, con todas sus fuerzas, pero solo caminó, como si sus piernas obedecieran a alguien que no era ella misma. En casa, la noche anterior, Sofía intentó encontrar respuestas. Sentada en la punta de la cama, agarró la manta. Extrañó el olor a lavanda que su madre ponía en las sábanas. Pensó en llamar a su madre, pedir consejo, pero la voz materna ya no estaba allí. «Merezco esto», susurró en la oscuridad. Su padre tosió en la habitación de al lado. De repente, Sofía recordó las palabras de Ernesto Durán, el maestro. La voz es escudo y espada. Nunca permitas que el mundo te silencie por dentro. Sintió ganas de gritar, de romper todo, pero solo lloró en silencio, un lamento apretado en la palma de la mano. El miedo al ridículo crecía más que el miedo a perder el empleo. Quizás nunca fui lo suficientemente buena. La duda repasaba cada fracaso, cada renuncia. ¿Y si salía corriendo y nunca regresaba? ¿Y si el público la convertía en una burla, como a tantos otros antes? La memoria de su madre reapareció. Nunca dejes que nadie apague tu luz. Sofía se secó las lágrimas, se puso el uniforme y se prometió, solo un día más. Solo sobrevive. No confrontaría, no respondería, sería invisible por elección. Entró al evento con pasos cortos, esperando encontrar solo indiferencia, sin imaginar que la noche lo cambiaría todo. Pero el evento, implacable, comenzó aún peor de lo que soñaba. Con cada pequeño giro, la renuncia negada, la invitación astuta, la vergüenza pública inminente, Sofía estaba más lejos de lo que quería. Pero esto era solo el comienzo de una travesía dolorosa y tan profunda como un corte. Cada minuto parecía hundirla más. Los pequeños pasos para escapar eran frenados. Los intentos de defenderse se convertían en munición en su contra. En ese escenario, bajo la luz abrumadora de los focos, Sofía finalmente se dio cuenta. No había salida fácil. La humillación planeada por Patricio era solo una máscara para un sistema entero que hacía que todos se sintieran un poco más pequeños. La diferencia era que, esa noche, ella sería el objetivo. El deseo de huir se transformó por fin en el deseo de resistir, pero el precio, pronto lo aprendería, sería mayor de lo esperado. «Sube ahora, Sofía». La orden de Patricio no dejaba espacio para el rechazo. El salón, hasta entonces ruidoso, se cayó expectante. Sofía, con las manos frías, obedeció. No había nadie que la defendiera. Los meseros se encogieron junto a las paredes,
Los invitados miraban la escena como si asistieran a un espectáculo esperado, casi celebrado. «Nuestra chef suprema», anunció Patricio, proyectando la voz hacia todas las mesas. «¿Alguien aquí ha visto un talento tan versátil?» Una explosión de risas, apagada, pero dolorosa. Sofía se detuvo a su lado, cada palabra del ejecutivo pesando, gota tras gota, sobre su dignidad. «¿Quién sabe si tienes un don oculto, no?», dijo inclinándose como un presentador de programa barato. «Muéstranos algo». Sofía sonrió brevemente, una sonrisa forzada, nada genuina. Era el gesto automático de quien ya sabe lo que vendrá. Una mujer, Verónica, supervisora administrativa, levantó su copa y gritó: «¡Eso! ¡Canta o baila, Sofía!». Las mesas comenzaron a agitarse. «Haz algo gracioso. Danos un adelanto, vamos. Muestra que además de sazonar, sabes divertir». Sofía, aún callada, miró a su alrededor. El pianista, allí cerca, observaba en silencio, sus manos vacilando sobre las teclas. «¿Qué estás esperando?», insistió Patricio. «¿Quieres que yo elija por ti?». Ella respiró hondo. «Prefiero quedarme con mi trabajo». La respuesta resonó tímidamente. «No, no, no. Aquí todos tienen espíritu de equipo. Muéstranos». Patricio se giró hacia la audiencia teatral. «¿Y ustedes? ¿Quieren ver a Sofía mostrando su don?». «¡Queremos!». El grito a coro entre risas forzó risas incluso de los más tímidos en la sala. El ambiente fue tomado por una corriente venenosa de complicidad. Cada risa, cada mirada de reojo, cada celular siendo levantado discretamente para filmar. Todo pesaba sobre ella. Patricio se apartó un paso, dejó que la audiencia votara. Quien piense que debe cantar, levante la mano, brazos en alto, celulares listos. ¿Quién prefiere que baile? Menos manos, más risas. «Por favor, Sofía, elige». Era una farsa, no había elección. Ella intentó resistir. «Yo...». Pero las voces no la dejaron. «Vamos, Sofía, saca esa voz fea», gritó un gerente. Otro, riendo mucho. «Ganas un bono si bailas». El supervisor de limpieza, que antes había llorado con las bromas de Patricio, bajó los ojos al suelo. Patricio lo notó y usó a la audiencia en su contra. «Gente, ¿quién no ha sido tímido, verdad? ¿Creen que ella no aguanta la presión? ¿Es eso? Era un juego antiguo. Exponer para luego golpear». Sofía, sudando, miró en dirección a las puertas de salida, pero se sintió atrapada. Todo el evento era un campo minado. Verónica, en lugar de compasión, se rió a carcajadas. «No te hagas la interesante, Sofía. Quien cocina para tantos ejecutivos puede con cualquier plato y con cualquier espectáculo. Más aplausos». Ahora el ambiente era de apuesta. Patricio, triunfante, se acercó con un falso gesto de apoyo. «¿Ves cómo todos te aprecian? No seas descortés». Sofía tragó saliva. Parpadeó para contener el llanto. Uno de los meseros, que conocía su rutina silenciosa, intentaba esconderse detrás de una cortina, incapaz de intervenir. Incluso la CO, doctora Jimena Olmedo, compartía el bochorno, pero no hizo nada. Simplemente desvió la mirada hacia su celular, su postura de mando ahora pequeña ante la risa de sus colegas. Patricio, satisfecho, decidió ir más allá. «Tuve una idea. ¿Qué tal si cada uno sugiere un talento para que Sofía muestre?». Inmediatamente, 4 ejecutivos se ofrecieron. «Imita a Patricio. Pon cara de chef francesa. Sube a la mesa y canta un reggaetón. Di un poema improvisado». La ola de humillación se convirtió en un torrente. No había pausa, solo más frases, más desafíos, más ironías. El auditorio, cómplice, cruel, risueño, ya ni siquiera era audiencia, sino parte activa en la humillación. Incluso algunos empleados, por miedo a desagradar a los jefes, entraron en la broma. «Luego canta conmigo, Sofía. Échale ganas». Ahí estaba el círculo completo de la humillación. Su resistencia era gasolina para el motor de la burla colectiva. Sofía se quedó inmóvil.
el pecho oprimido. Patricio concluyó: «Entonces, Sofía, el escenario es tuyo». El silencio que siguió solo destacó aún más la soledad. Ella, por primera vez, miró directamente a Patricio. «Quizás pueda cantar», dijo muy bajo. Por un instante, solo por uno, el escarnio dio paso a la sorpresa. Patricio respondió: «¿Ah, sí? ¡Qué maravilla! Pero te lo advierto, si es malo, estás despedida, frente a todos». La audiencia contuvo el aliento. Era una trampa, y ahora ella estaba dentro. El pianista Ernesto carraspeó. Sofía se giró hacia él. «¿Puedo pedir una canción?». El maestro asintió, sorprendido. «Nessun dorma», susurró ella. El salón se rió. «¿Ópera, en serio?». Solo sirvió para atizar aún más el sarcasmo. Patricio no perdió la oportunidad. ¿Alguien se la imagina alcanzando una nota de verdad? «Ni con muchas plegarias», respondió Verónica, ya sin filtro. Sofía, entonces, se quedó inmóvil con el micrófono en la mano. La humillación ya rozaba lo insoportable. Patricio, ya satisfecho, lanzó su última carta, voz baja, fría solo para ella. «Naciste para esto, ¿sabías? Para ser invisible y obedecer». Solo ella lo escuchó, pero sintió que el suelo desaparecía. Ernesto, sintiendo la tensión, tocó algunas notas para distraerla. La audiencia, medio riendo, medio avergonzada, esperaba más. Ella sujetó el micrófono con fuerza. La mirada de la joven empleada, Isabella, al fondo, alarmada, se encontró con la de ella, una solidaridad silenciosa perdida en la multitud. Patricio, satisfecho, completó: «¿Apostamos a que desafina en la primera nota?». Las carcajadas vinieron en masa. Sofía bajó la cabeza, el peso de cada mirada aplastándola. Acercando el micrófono a sus labios, dudó, pero habló: «Sí, voy a cantar». «¡Eso! ¡Atención todos!», gritó Patricio, aplaudiendo teatralmente, con los brazos en alto, arrastrando a sus seguidores. Ella cerró los ojos por un segundo, el ruido de las bromas y las apuestas queriendo formar una muralla entre ella y el resto del mundo. «Nessun dorma», comenzó a cantar, pero la voz fue rápidamente ahogada por los aplausos sarcásticos. «Más fuerte, Sofía, si no, nadie te escucha». La CEO no volvió a interferir. Los empleados se dieron codazos entre la ironía y la pena. Patricio: «Espera, Sofía, ¿no sería mejor un mariachi?». Risas. Ella, con los ojos abiertos, expuesta, no tenía dónde esconderse. Un último ataque de la audiencia. «A ver si canta como quema el arroz, ¿eh?». Una última palabra de Verónica: «Pobrecita, que alguien grabe esto que va a ser viral en el grupo». Sofía no respondió. Simplemente se detuvo. El micrófono tembló. Todos observaban, algunos esperando el desastre, otros deseando que al menos no pasara una vergüenza mayor. Patricio: «Canta de una vez, Sofía, o ya no trabajas aquí». El peso caía en nuevas olas. Ella no lloraba, pero por dentro era como si las lágrimas le quemaran la piel. En ese instante, una risa más, una espera más, un silencio más. Estaba sola, derrotada, micrófono en mano, a un paso de colapsar. «¿Y bien? ¿Vas a cantar o a correr?». El eco de la pregunta de Patricio flotó en el aire, marcando el clímax. La protagonista privada de respuesta, la audiencia abiertamente dividida entre la risa y el bochorno, y nadie atreviéndose a defender. Con su último hilo de orgullo, levantó la mirada y vio solo indiferencia. El salón se quedó inmóvil. Solo los sonidos apagados de respiración pesada, algunos aún murmurando: «Vamos, vamos». Pero ya con menos fuerza, el espectáculo rozando la incomodidad general. La humillación máxima ya había servido a Patricio. Él la quería pequeña, irrelevante, silenciada ante todos. Y por fin, con la voz ahogada por la noche, Sofía desistió de rebatir. Solo se quedó, por un segundo eterno, una mujer sola ante el público, aplastada por la provocación. En el escenario, frente a todos, ya no tenía defensa, solo la duda de si aquello terminaría, o si la audiencia, algún día,
sentiría vergüenza de lo que acababa de aplaudir. En el instante en que la última carcajada resonó en el salón, Sofía sintió que su cuerpo se vaciaba, el micrófono se deslizó 1 centímetro entre sus dedos sudados. Miró a la audiencia. La mayoría de los rostros evitaba su mirada. Otros la observaban con una curiosidad mórbida, como si esperaran ver a alguien desplomarse allí, listo para alimentar futuras conversaciones. El ejecutivo que la humillaba se apartó del micrófono y le hizo un gesto para que diera el show de una vez. El suelo parecía derretirse bajo sus pies. Pensó en huir, renunciar a todo, salir de ese lugar para siempre, dejarle la victoria a su verdugo. Tragó saliva, sintió un sabor metálico en la boca. El pánico fue mayor que la vergüenza. La humillación había roto todas las barreras. Lo que estaba en juego no era solo el empleo, sino su última gota de dignidad. En el fondo del salón, Sofía divisó a la joven Isabela, la empleada recién llegada, mirándola fijamente con ojos grandes, admirados y asustados. En ese breve encuentro de miradas, Sofía vio su versión de años atrás, una chica soñadora, esperando que alguien enfrentara la brutalidad y abriera camino. El tiempo se detuvo, congelando el instante en que todo lo demás podría desaparecer, excepto esa petición silenciosa de coraje. Sofía respiró hondo. El aire entró pesado, pero pareció reencender algo antiguo. De repente, su mano encontró en el bolsillo del delantal un papel doblado, la tarjeta arrugada del maestro Ernesto Durán, que había guardado durante años, como quien sujeta un amuleto contra la rendición. Sintió el relieve de la firma antigua, leída tantas veces que casi había desaparecido. En el dolor más profundo, un resquicio de orgullo salió a flote. Ella no había sobrevivido a todo, no había elegido el silencio para finalmente dejar que la convirtieran en burla. Un recuerdo cruzó su mente. Su madre, despidiéndose antes de uno de sus recitales, diciendo en voz baja: «Si un día es el último escenario, canta como si fuera el primero». «Sí voy a cantar». Su voz salió sólida, sorprendiendo incluso a ella misma. Patricio sonrió con desdén, hizo un gesto para que comenzara, dando por sentado el fiasco. «Pero yo elijo la canción». Él levantó las cejas, con los brazos cruzados. «Me da igual mi vida». Sofía se giró hacia el maestro Ernesto, que hasta entonces solo había observado la masacre en silencio. Ella le susurró: «¿Conoce Nessun Dorma?». Los ojos de él brillaron en una mezcla de asombro y respeto. «Me la sé de memoria», respondió bajo. «Entonces, por favor, maestro». Al escuchar «maestro», la sala se fijó en él de verdad por primera vez. Un señor discreto, demasiado mayor para rivalizar con los ejecutivos en el juego del poder, pero que en ese instante cargaba con la solemnidad de todas las arenas. Ernesto deslizó el banco hacia el piano. El ruido del banco girando resonó en el salón. Un crítico de ópera, Ariel Montes, presente en el evento y antes indiferente, se giró, prestando atención. La audiencia parecía no entender nada. Algunos se rieron aún más. Otros sintieron curiosidad, pero casi todos esperaban otro desastre. El primer acorde salió del piano, limpio, casi tímido. Sofía sintió que el mundo se estrechaba, como si nada más existiera aparte de ese haz de luz sobre ella y el peso de su elección. No estaba allí solo por sí misma. Cada palabra, cada nota, era ahora un grito por todas las cocineras y empleados invisibles que preferían desaparecer a sufrir de nuevo. Mientras el piano dibujaba el camino, ella ya lo sabía. El resultado no importaba. Solo el gesto de actuar, de no darse por vencida, ya amenazaba con derribar más barreras que años de silencio. Sus dedos temblaron, pero su mirada estaba serena. Se encontró con la joven Isabela una vez más. En su rostro, Sofía vio esperanza y se permitió absorberla, devolviendo a cambio un asentimiento casi imperceptible. Patricio forzó un carraspeo, intentando apresurar todo.
Vamos, Sofía, el espectáculo debe continuar. Sofía, sin embargo, ya no lo escuchaba. Veía a su madre empujándola suavemente, a su padre esbozar una de esas sonrisas torcidas, el antiguo conservatorio oliendo a cera y madera. Y cada paso vergonzoso impuesto por el ejecutivo ahora se transformaba en un escalón para recuperar, nota a nota, la dignidad robada. Ella inspiró profundamente, esperó la progresión final de los acordes y se preparó, no ya para obedecer la orden de un verdugo disfrazado de gerente, sino para cantar como si, ante el mundo, nadie más pudiera silenciar a quien se niega a apagarse. El primer acorde de piano que tomó el salón no fue un sonido cualquiera, fue una sentencia. Ernesto deslizó las manos por las teclas, dibujando en el aire el inicio solemne de Nessun Dorma, un aria que detiene hasta la respiración de los más distraídos. No importaba si alguien allí reconocía a Puccini, la melodía era tan grandiosa y desafiante que inmediatamente impuso silencio en la multitud, como si todos presintieran que estaban ante algo fuera de lo común. Patricio, riéndose en voz baja con los ejecutivos a su lado, aún no se daba cuenta de que la escena comenzaba a escapar de su control. Para él, el espectáculo era solo otro capricho, un teatro para reforzar su poder. Ni siquiera sabía que había elegido el aria más conocida y a la vez más difícil de la ópera mundial. Sofía sintió el peso del primer compás atravesar su pecho. No era solo un recuerdo, era una herida abierta. Entre el murmullo malicioso en la platea, algunas voces susurraron: «Nessun dorma, ¿no es cosa de tenor? Seguro se va a equivocar en eso». «¡Qué exageración!», se burló Verónica, poniendo los ojos en blanco hacia el crítico de ópera Ariel Montes. Ernesto miró a Sofía una última vez, sereno. «Respira con la música», murmuró. Su mirada era un puente, no una muleta, un camino abierto para que resurgiera, aunque fuera por un instante. El silencio se hizo más denso cuando la voz de Sofía cortó el aire. «Nessun dorma, nessun dorma». Las primeras notas, inseguras y delicadas, sonaron casi frágiles, pero la afinación era incuestionable. Nadie se rió, al menos no todavía. Incluso Patricio se quedó inmóvil, esperando el desastre. Sofía, con cada sílaba del aria, sentía nacer su coraje, guiada por el movimiento natural del piano y el recuerdo de su madre susurrando: «Canta para ser escuchada, no para agradar». Los versos estaban vivos en su boca. «Tu pure, oh principessa, nella tua fredda stanza». Con cada frase, la sala parecía sumirse en asombro. El crítico, hasta entonces distraído, se enderezó en su silla, abriendo los ojos. Isabella, en la primera fila, comenzó a sonreír en silencio, notando lo que pocos allí podían reconocer. No era solo una canción, era una mujer rehaciendo el camino hacia sí misma. El timbre de su voz avanzó, limpísimo, cargado de emoción, alcanzando matices que pocos tendrían el valor de intentar en público. Los invitados, muchos de ellos más acostumbrados a escuchar ópera como música de fondo, ahora parecían petrificados. Ernesto, cada vez más involucrado, conducía la música también como un acto de resistencia. Ya no un colaborador silencioso de la fiesta, sino un aliado en el cambio. Patricio, intentando retomar el control, hizo un amago de interrumpir, pero el crítico Ariel Montes se levantó discretamente, llamando la atención hacia Sofía. «Calaf, Turandot, Puccini», murmuró a la CEO, que ahora observaba cada detalle. El bochorno inicial se transformó en respeto. El evento dejó de ser una fiesta para convertirse en un espectáculo. El momento del primer punto de inflexión llegó con el fragmento. «All'alba vincerò, vincerò, vincerò. El vincerón, venceré», la explosión final del aria. Es legendario entre tenores, requiere potencia, alma, resistencia. Solo quien se ha sentido derrotado y aún así ha cantado entiende lo que significa ese grito.
Cuando Sofía arriesgó la nota más alta, cristalina, firme, sin vacilar, la audiencia simplemente se detuvo. Una copa se quedó en el aire, alguien contuvo la respiración, otro dejó caer la servilleta. El crítico de ópera se quedó boquiabierto. En el escenario, Patricio ya no sonreía. Vio cómo su trampa se convertía en un escenario para algo que no podía dominar. Las bromas desaparecieron. Ahora solo quedaba la vulnerabilidad del silencio colectivo. La canción terminó con la sala en completo abismo. 3 segundos de pausa hasta que la vida volvió a empezar. Luego, desde el fondo, alguien se levantó despacio. Era Ariel, el crítico. Una voz así, dijo en voz alta para que todos escucharan. Hace 7 años, en el Conservatorio Nacional de Música, presencié el debut de una soprano prometedora. Su nombre era Sofía Beltrán. Al oír esto, parte de la élite de la empresa intercambió miradas de sorpresa. Patricio intentó reaccionar con burla. Todo esto por un simple solo de cocina. Pero la inseguridad pesaba. El juego había cambiado y las reglas ahora eran otras. El maestro Ernesto, con ojos llorosos, se levantó del piano e hizo una reverencia a Sofía. Sofía tuvo que dejar el conservatorio. Ayudó a su padre, pero nunca dejó de ser artista. Su voz, sobria, confirmaba el testimonio de quien era invisible para quien creía dominarlo todo. La CEO, doctora Jimena Olmedo, que hasta entonces se había mantenido al margen del bochorno, tomó la palabra desde el fondo del salón. Aquí valoramos los talentos, no los puestos en la jerarquía. El miedo de todos era perder el estatus al aprobar la humillación. Pero ahora, el peligro era guardar silencio ante alguien que ya no podía ser eclipsada. Patricio, sintiendo que el suelo se abría, tartamudeó. Bueno, no veo motivo para tanto drama. Pero su voz era más débil que la de cualquier otro allí. La audiencia, un poco tímida al principio, comenzó a aplaudir. Primero Isabela, luego el crítico, luego incluso empleados antes acobardados. El aplauso se convirtió en una ola, ocupando cada espacio donde había quedado un rastro de vergüenza. La incomodidad se transformó en admiración abierta. Patricio aún intentó, con un último hilo de arrogancia, insinuar que había mejores usos para el tiempo de todos. Fue entonces cuando la CEO firme respondió: tenemos el deber de reconocer la grandeza cuando aparece ante nuestros propios ojos. El músico Ernesto, ya emocionado, declaró en voz alta: Sofía, esta fue la mejor Nessun Dorma que he escuchado fuera de las paredes del conservatorio. Ariel completó: necesitas cantar en el escenario grande, no detrás de la estufa. Era el giro final de esa noche. El público, algunos aún asombrados, se rindió al talento. El evento, antes un escenario de humillación, se convirtió en una escena de redención. El silencio fue reemplazado por una ovación inesperada. Nadie se atrevía a quitarle los ojos de encima, ni el hijo del ejecutivo, ni el más joven de los meseros. Patricio se quedó a un lado, atónito, perdido, exiliado de su propia ceremonia. Por un instante, pareció demasiado pequeño para ese escenario, incapaz de comprender que su intento de disminuir a alguien solo sirvió para revelar una gigante. Al final de la canción, cuando la respiración volvió al salón y los aplausos no cesaban, Sofía miró a Isabella y, en un gesto casi invisible, le dio la primera lección a la posible nueva estrella que también esperaba su oportunidad. Ella sabía que, a partir de ese momento, nunca más sentiría miedo si necesitaba subir a cualquier escenario. El corte estaba cerrado, la voz finalmente había encontrado a su verdadero público. La vieja promesa se había cumplido. Ella había vencido. En el salón, aún reverberando los aplausos atónitos, una nueva tensión tomó forma, la del improviso forzado, pues había mucho en juego.
En un breve intermedio entre el aplauso y lo que vendría, Sofía y el maestro Ernesto se miraron, intercambiando silenciosas punzadas de determinación y miedo. Ella supo en ese instante que, aunque su voz había silenciado a Patricio ante la audiencia, la batalla real apenas comenzaba. Ernesto se secó discretamente la frente, sus ojos llenos de las emociones sofocadas de tantos años, viendo talentos desaparecer ante los juegos de poder corporativo. Se sentó de nuevo al piano, sin quitarle la vista a Sofía. Ese gesto era mucho más que colaboración, era una alianza. Sofía, todavía con el micrófono en la mano, sentía el cuerpo flotando entre el deseo de irse victoriosa y un recelo aún más profundo, el de que todo pudiera ser arrebatado con un golpe bajo. Patricio, tras la ola inicial de vergüenza, se rearticulaba. Caminó junto a la CEO Jimena, hablando bajo, rumiando razones para deshacer el efecto de lo que acababa de suceder. En su mente, el talento no había superado la humillación. Para un orgullo tan narcisista, cualquier amenaza al poder era una afrenta. No podemos dejar que este mensaje prospere, susurró al oído de Jimena. La CEO, aún atónita por la fuerza de la presentación, no respondió de inmediato, pero todos alrededor notaron el nerviosismo. Patricio hablaba con diferentes invitados, gesticulaba a los guardias de seguridad, buscaba retomar el mando. Mientras el salón discutía en murmullos lo que había presenciado, Sofía fue abordada por sorpresa por el crítico Ariel, quien rápidamente le entregó su tarjeta. Si aceptas, quiero organizar una audición especial para una compañía de ópera. Ella agradeció conteniendo la explosión de emociones. La tensión aumentó cuando Patricio salió del salón por unos minutos. Ernesto se dio cuenta y le advirtió a Sofía: «Mantente alerta. Hombres como él no aceptan ser derrotados en público». Sofía asintió. Ya no estaba dispuesta a doblegarse, pero no era ingenua. Cada victoria traía una nueva trampa. Afuera, Patricio hizo llamadas discretas, intentando reunir información y apoyo para frenar cualquier celebración espontánea. Pensaba en transformar el logro de Sofía en una violación de protocolo, cuestionar su iniciativa no autorizada. Regresó al salón con un abogado de la empresa y un supervisor de recursos humanos. Era la vieja dinámica del ambiente corporativo: sofocar toda manifestación auténtica. Dentro del salón, los empleados comenzaron a alinearse al lado de Sofía, al menos con las miradas, murmurando entre sí, intercambiando gestos de alivio u orgullo contenido después de tanto tiempo de silencio. Incluso algunos invitados, antes distantes, se acercaban con elogios discretos. Sofía entendía y temía que esta ola pudiera revertirse rápidamente si algo se salía de control. Patricio se preparó para hablar por el micrófono, pero Ariel, el crítico invitado, se anticipó. Antes de cualquier decisión, es fundamental que todos reconozcan lo que han visto. Una presentación de nivel internacional. Este movimiento sorprendió a Patricio, socavando su autoridad en su propio ambiente. El maestro Ernesto, en voz baja, sugirió: «Sofía, tienes que estar lista. El próximo ataque no vendrá de la audiencia, sino de la cúpula». Era la preparación final, no en el sentido teatral, sino estratégico. Sofía ensayó mentalmente lo que diría independientemente de lo que intentaran, y Ernesto planeaba llamar a testigos del conservatorio si ponían en duda su pasado. En ese instante, Jimena, la CEO, pidió silencio. «Antes de cualquier discurso corporativo, quiero dejar claro nuestro compromiso con el respeto y el talento en esta empresa». El salón se tensó. Patricio sintió que las posibilidades se le escapaban, pero movió sus piezas. Pidió ayuda a recursos humanos para buscar posibles desviaciones de Sofía como empleada, en un intento de revertir la situación públicamente. Mientras tanto, Sofía y Ernesto conversaban rápidamente detrás de las cortinas. «Si intentan callarme, necesito tu testimonio», ella murmuró. «Y lo tendrás»,
le aseguró el maestro, mirándola a los ojos. Enumeraron personas a contactar, antiguos profesores, posibles conocidos influyentes entre los invitados, incluso Isabela, la joven empleada que podría hablar del clima opresivo creado por Patricio. Era una red de apoyo formándose, casi improvisada, contra una máquina acostumbrada a aplastar voces disidentes. La preparación incluía más que testimonios. Sofía pidió un momento para recomponerse, yendo a un pequeño camerino improvisado. Allí, llamó a su padre, quien escuchó su voz entrecortada pero firme. «No sé lo que intentarán, papá, pero hoy no voy a retroceder». Luego envió un mensaje a 2 excompañeros del conservatorio pidiendo apoyo para confirmar su historia en caso de que alguien levantara dudas durante la confrontación. Mientras tanto, un testigo clave, el maestro Ernesto, fue llamado al escenario nuevamente por la CEO bajo el pretexto de entretener mientras definían los próximos pasos del evento. Pero Patricio intentaba, tras bambalinas, retrasar o incluso cancelar su intervención, argumentando que la noche se había salido del cronograma, manipulando hasta el tiempo en nombre del control. Tras bambalinas, Sofía y sus pequeñas alianzas reunieron pruebas de su competencia y buen historial profesional. Registros de elogios en evaluaciones de la empresa, mensajes de agradecimiento de colegas, un antiguo folleto del recital donde había brillado como soprano solista. Cada pequeño documento, cada voz dispuesta a confirmar quién era y lo que había superado, sería un escudo ante el ataque final. Al regresar al salón, Ernesto notó al fondo a otro aliado improbable. El crítico Ariel, ya entusiasmado por encontrar un nuevo talento, intercambió mensajes rápidos con un director artístico del Teatro Municipal, multiplicando la importancia de la audiencia, haciendo que cualquier decisión contra Sofía fuera potencialmente desastrosa para la imagen de la empresa. Ante el nuevo juego, Patricio, casi sin salida, intentó un último movimiento. Susurró al abogado, señaló inconsistencias irrelevantes en el contrato de Sofía, sugirió que ella podría haber violado protocolos internos al presentarse sin orden directa. Era su vieja trampa, transformar un símbolo de resistencia colectiva en un acto de insubordinación individual. La noche se transformó en una disputa. Cada movimiento calculado como en un ajedrez, cada testigo articulado, cada documento de evaluación recuperado, cada gesto solidario cuidadosamente exhibido o guardado para el momento justo. Sofía se puso labial nuevo en el camerino, se miró de frente en el espejo y entendió. La trampa montada para avergonzarla ahora era la plataforma que permitiría su mayor giro. Se dio la señal para que todos regresaran al salón. La confrontación final ya no podía posponerse. Sofía, Ernesto y Ariel estaban listos, cada uno anclado en sus redes y certezas recién formadas. Patricio, del otro lado, apoyado solo por el miedo y el viejo juego de poder, preparaba su última carta. Las luces volvieron al escenario. Sofía respiró hondo, lista para improvisar donde fuera necesario, preparada para la última vez que intentarían sacarla del centro de todo. Era ahora o nunca. Patricio se ajustó la corbata, se detuvo en el centro del escenario y tomó el micrófono con una impostura ensayada, como si nada se hubiera salido del guión. Ni siquiera parecía el hombre que, minutos antes, habían visto temblar ante una voz. En lugar de retroceder, eligió el camino más peligroso: negar, distorsionar, burlarse. «Vamos a aplaudir todos a nuestra estrella de la noche», dijo, con ironía helada. «Realmente admiro a las personas que ante una oportunidad deciden abrazar su talento». Una risa disimulada recorrió la platea. Patricio giró ligeramente el rostro, buscando apoyo en las miradas de sus colegas más cercanos. «Por cierto,
Quiero destacar que mi intención siempre fue valorar los esfuerzos de todos, en todos los sectores. Tengo por costumbre promover la integración y la distensión. Algunos ejecutivos susurraron «claro», dudando entre la complicidad y el recelo. «Seamos francos», continuó, ahora suave, casi paternalista. «En cualquier gran empresa incentivamos el talento. Solo que no entiendo por qué este simple momento fue tratado como un gran logro». Se frotó las manos con teatralidad. ¿Cuántas veces promovemos presentaciones espontáneas, fiestas, dinámicas? Nuestro ADN es buscar el brillo en cada empleado. Si algún colaborador se sintió incómodo, es lamentable, pero les aseguro que jamás fue mi intención. La CEO, Jimena, mantuvo una expresión neutra. Patricio intentó atraerla. «Jimena, creo que estás de acuerdo. Una empresa solo crece con unidad y ligereza». Ella levantó la barbilla en una respuesta silenciosa. Patricio intentó desviar el foco. «Al final, lo que tuvimos hoy fue una exhibición informal, quizás fuera de protocolo». Y miró al abogado y a recursos humanos. «Pero sin ningún daño a la imagen de nuestra empresa». Tiró del tono racional. «Lo que no se puede hacer es transformar un momento lúdico en un tribunal». El salón se dividió entre unos pocos aplausos sin convicción y un silencio cada vez más cargado. Patricio sonrió, convencido de haber recuperado parte del mando. «Solo espero que todos podamos seguir adelante, valorando, claro, el esfuerzo de nuestra Sofía, pero principalmente las reglas y la armonía de esta casa». Levantó las manos, preparándose para retirarse del escenario, como quien cierra la discusión con autoridad absoluta. Pero la noche, por fin, no sería clausurada por él. El crítico de ópera, Ariel Montes, se levantó tranquilamente, imponiendo otro orden al evento. «Disculpe, Patricio, pero creo que todos presenciaron algo más raro que un simple momento informal». Su voz pausada pronto captó la atención de toda la sala. Ariel miró primero a Sofía, luego a la audiencia. «Hace 7 años presencié a la joven prometedora del Conservatorio Nacional de Música brillar como nunca. La voz de Sofía Beltrán era conocida en los pasillos, en los recitales, en los concursos nacionales. Ella era y sigue siendo el tipo de talento que no se apaga». El pianista Ernesto, entonces, tomó la palabra con discreción y dignidad. «Lo confirmo todo. Fui profesor de Sofía. Vi su dedicación, vi su dolor cuando su familia la necesitó y ella, resignada, abandonó la música. Las palabras llegaban como golpes de verdad, hilando pieza por pieza la historia hasta entonces invisible». Patricio intentó mantener el tono indiferente. «Muy emotivo, pero aquí no hay nada más que buenos recuerdos. Nuestro enfoque es el presente». Silenciosa, la CEO hizo una señal a recursos humanos y al abogado para que esperaran. Ariel continuó, sacando de su bolso un folleto del Festival de Música con fecha y el nombre de Sofía destacado. «Ganó medalla de oro, fue elogiada por jurados internacionales. Puedo citar nombres, mostrar registros en video, contactos de otros profesores». El crítico levantó su tarjeta de jurado, mostrándola a la audiencia. «Todo documentado». La confirmación de la autoridad de Ariel hizo tambalear la seguridad de los defensores de Patricio. Ernesto, el maestro, continuó. «Es importante decir que Sofía nunca se ausentó del trabajo. Sus evaluaciones archivadas en recursos humanos dan fe de su profesionalismo y respeto. Yo firmé la última evaluación trimestral». La jefa de recursos humanos, consultando rápidamente su celular, asintió. «Los registros lo confirman. No hay advertencias ni quejas». Mientras Patricio buscaba argumentos sobre protocolo interno, Sofía, con voz serena, pidió contar el resto. «Dejé la música para ayudar a mi familia. Recibí tanto apoyo de algunos aquí como desdén de otros. Hoy solo quiero poder trabajar con dignidad, sin temer ser ridiculizada por hacer bien lo que amo». En ese momento, Isabela, la joven empleada, se atrevió a hablar.
Ella siempre fue solidaria conmigo y con los compañeros. Yo vi todo hoy. No fue integración, fue abuso. Su coraje inspiró a otros empleados. 2 de ellos confirmaron que Patricio hacía del bochorno una rutina habitual. Hubo otros casos, comentó uno bajando la mirada. La CEO pidió que todos los presentes escucharan todo. Gracias por dar un paso al frente. Finalmente, Ariel propuso: ¿qué tal si escuchamos juntos la grabación oficial de la presentación de hoy? Conectó el audio al micrófono. El aria de Sofía resonó en el salón una vez más. No había ajustes, no había montaje, solo la verdad de su voz. Jimena, la CEO, se levantó. Las pruebas son claras. El talento existe y necesita respeto, pero es nuestra obligación impedir que el liderazgo se confunda con autoritarismo disfrazado. Dirigiéndose a Patricio, concluyó: no permitiremos que este episodio sea distorsionado para proteger vanidades. La cultura de la empresa debe ser ética, no solo productiva. Los invitados, ahora atentos e inquietos, entendieron. Esa noche, el poder abiertamente desafiado ya no estaría del lado del verdugo. Patricio, ahora sin escenario ni audiencia, solo con espectadores críticos de su propia defensa, sintió el peso de las pruebas y los testimonios sellar el giro de toda la historia. El silencio invadió el salón como si alguien hubiera presionado un botón invisible, ordenando atención total. Después de tantos minutos de enfrentamiento, cada persona allí parecía reconsiderar todo lo que acababa de presenciar. Entre los invitados, los ejecutivos inquietos intercambiaban miradas avergonzadas. Algunos aduladores dejaban de reír, otros finalmente bajaban las cámaras de sus celulares. Un gerente que antes se había reído a carcajadas ahora miraba a Sofía con un respeto reticente, ajustándose la corbata e intentando parecer neutral. En la primera fila, Isabela, con los ojos brillantes, fue la primera en aplaudir. Palmas dudosas, pero genuinas, que rompieron el hielo insoportable. El crítico Ariel la siguió, haciéndose eco con palmadas lentas, como quien marca el ritmo para el cambio. El maestro Ernesto se levantó a su lado y saludó a Sofía con un gesto de reverencia, legitimando el cambio de ambiente. Otros empleados, antes acobardados o burlones por miedo al sistema, se unieron al coro. Los aplausos cobraron fuerza como una ola, llenando el espacio antes dominado por risas venenosas. La CEO, Jimena, mantuvo la mirada firme, pero ahora más abierta. Se dio cuenta, casi a regañadientes, de que se estaba dando una lección no solo a la empresa, sino al propio entorno corporativo. Los miembros de recursos humanos, hasta entonces preocupados por los protocolos, dejaron de lado papeles y tabletas para simplemente observar la fuerza colectiva manifestándose. El evento se convirtió en un espectáculo de redención. Algunos invitados VIP, acostumbrados a informes y actuaciones frías, fueron tomados por sorpresa por la intensidad emocional. Se sintieron participantes de algo más grande, de una noche que no sería olvidada. Los antiguos aliados de Patricio se alejaron discretamente, cambiando de lugar en busca de anonimato. Una gerente administrativa lloró en voz baja. Un empleado mayor sonrió y, orgulloso, levantó la mano hacia la protagonista. En el clímax del aplauso, Patricio intentó mantenerse estoico, pero el sudor visible en su frente y su garganta rígida delataban el colapso interno de su imperio de crueldad. Agarró papeles para buscar fuerza, pero ya nadie le prestaba atención. Intentó salir discretamente del escenario, pero la CEO lo detuvo con un simple gesto de la mano, exigiéndole que permaneciera para escuchar toda la verdad. La banda musical del evento, al darse cuenta de que el ambiente era otro, improvisó un acorde suave que completó la catarsis, llenando con emoción el vacío dejado por las humillaciones. El salón se unió en una explosión orgullosa de aplausos, gritos y palabras de admiración. Una audiencia entera, antes cómplice silenciosa del juego perverso,
se convirtió en escenario para el coraje y el arte, y por fin, para la justicia. Jimena Olmedo, CEO, subió al escenario, imponiendo respeto con su presencia. Miró a Patricio sin dudar, su voz firme ante la multitud. Esto no representa a nuestra empresa. No toleramos el abuso ni la humillación, señaló a Patricio. Está despedido, con efecto inmediato. Patricio tartamudeó. Intentó recurrir al papeleo, al abogado, al protocolo. Esto no es justo, ni razonable. La CEO se cruzó de brazos y continuó. Humillar a los empleados nunca ha sido política corporativa. Si quedan dudas, los testimonios y las pruebas están aquí. Cada persona aquí lo vio y lo escuchó. Recursos Humanos, consultando registros en la computadora portátil, confirmó. No hay infracción de Sofía. Lo que hubo fue iniciativa y valentía. Patricio retrocedió, aferrándose ahora a cualquier migaja de dignidad. Esto está fuera de contexto. Pero ya nadie escuchaba. La audiencia gritó, aplaudió, silbó. El evento se disolvió en emoción colectiva. Jimena se volvió hacia Sofía, su voz más suave. Gracias por recordarnos el verdadero significado del talento y el respeto. Esta empresa necesita personas como tú para inspirar. En el gesto final, le entregó a Sofía una invitación, proponiéndole que se encargara de crear acciones culturales y artísticas a partir de ese momento. Al fondo, Patricio era escoltado por los guardias de seguridad, cada paso resonando como un epitafio para su carrera. Los aduladores, ahora huérfanos de líder, simplemente desaparecieron en las sombras, mudos, sin aplausos ni despedidas. Sofía miró el salón, aún sin creerlo. El maestro Ernesto la abrazó. El crítico Ariel repitió, «Naciste para esto». Isabela corrió al escenario, feliz, diciendo, «Gracias por no rendirte, Sofía». El salón entero se convirtió en un escenario para una ovación de pie. Aplausos, lágrimas, sonrisas y la certeza de que aquella noche cambiaría vidas. Los focos, antes herramientas de opresión, ahora ayudaban a iluminar su verdad. Al final del evento, Sofía respiró hondo, no como quien celebra, sino como quien sobrevivió. Salió del escenario sin festejar, solo sintiendo, en la pausa entre los aplausos y el silencio, el peso y el valor de lo que había conquistado. Ya no había herida, había luz, y ella finalmente podía caminar hacia el futuro. El salón ya no era el mismo. Después del enfrentamiento, de las pruebas y de la conmoción colectiva, Sofía caminó por los bastidores sintiendo los pasos ligeros. Un peso antiguo había caído finalmente de sus hombros. El murmullo del público ya no sonaba amenazante. Ahora estaba hecho de susurros de admiración, lágrimas de alivio y felicitaciones emocionadas. Al salir por un lateral, fue recibida por Ernesto, quien le sujetó firmemente las manos y susurró, «Les devolviste la luz a muchas personas hoy». Sofía no sabía si reír, si llorar, o si simplemente respiraba por primera vez en muchos años. Su corazón latía acelerado, pero no por miedo, sino por ser alguien que había cruzado la tormenta y seguía en pie. Ariel, el crítico, la alcanzó con pasos decididos y una tarjeta de presentación en mano. «Quiero escuchar tu voz en un escenario de verdad. ¿Prometes considerarlo?» Ella prometió, sin atreverse a soñar más alto en ese instante. Tomó la tarjeta como si fuera un boleto dorado de una infancia olvidada. Mientras los invitados abandonaban el evento, muchos se acercaban, algunos en silencio, otros elogiando abiertamente. El gerente, que al principio se había reído, la miró de nuevo, esta vez inclinando la cabeza en un mudo pedido de disculpas. Incluso Jimena, la CEO, se acercó a Sofía. «Te necesitamos a ti y a esa mirada que les recuerda a todos lo que es el respeto. Quiero que pienses en liderar proyectos culturales aquí. No es solo una invitación, es una reparación». Sofía, ya sin uniforme, sentía en sus venas el temblor de un momento crucial.
Sabía que nada de eso borraba el pasado, pero reconstruía el futuro. Cruzó el salón vacío, escuchando de fondo a Ernesto y a algunos músicos tocar fragmentos suaves, improvisados, como una celebración tranquila tras una larga batalla. Al otro lado de la ciudad, en una oficina casi silenciosa, Patricio Guzmán juntaba sus pertenencias en una caja de cartón. Nadie había aparecido para despedirse. Pasos resonaban en los pasillos. La noticia de su caída ya circulaba entre departamentos. Ninguna protesta, ninguna solidaridad. Solo el sonido de los objetos apilándose y el de la puerta cerrándose detrás de él después de la última salida. El ambiente en la empresa cambió. Comenzaron a circular rumores sobre nuevas políticas y canales de denuncia. Recursos Humanos, antes distante y formal, organizó capacitaciones y mesas redondas sobre respeto y ética. Las reuniones, ahora, comenzaban o terminaban con frases de aliento para que todos confiaran en la escucha activa. Si algo sucede, nuestro buzón de quejas está abierto para todos. Nadie más estará solo ante el abuso. La rutina del comedor fue la primera en cambiar. Empleados que antes se sentían invisibles, ahora intercambiaban cortesías y se daban pequeñas felicitaciones. Isabela, la joven de la audiencia, se convirtió en una referencia para los novatos que buscaban a alguien para escuchar dudas o pedir consejos. Sofía, incluso con su nuevo cargo, se aseguraba de pasar por allí cada semana, sentándose la mitad de su jornada con el delantal antiguo, solo para demostrar a sí misma y a los demás que los escalones conquistados iban de la cocina al escenario, y nunca al revés. Una mañana, días después del evento, Sofía regresó al conservatorio. La luz se filtraba por las ventanas altas. El olor a cera seguía siendo el mismo de su adolescencia. No había audiencia, medios, ni nombres importantes en esa sala de audiciones. Solo jóvenes, profesores antiguos y ese piano que era más amigo que instrumento. Esta vez, Sofía cantó no para demostrar valor, sino para escucharse viva. Fue aprobada para un recital que, meses después, sería aplaudido hasta por los críticos más severos. Con el tiempo, se convirtió en la encargada de la creación de proyectos culturales dentro de la empresa, promoviendo matinés, conferencias, presentaciones conjuntas de empleados y relatos sobre superación. Isabela se convirtió en su mano derecha en iniciativas que daban voz a quienes antes apenas eran escuchados en los pasillos. La presencia de Sofía, aliada con las nuevas reglas claras contra el acoso, ayudó a transformar la cultura de la empresa. El respeto comenzó a exigirse en el lenguaje, el comportamiento, las capacitaciones y los ejemplos, no solo de palabra, sino con canales de denuncia y prácticas diarias. El miedo fue, poco a poco, reemplazado por la colaboración y el orgullo colectivo. La verdadera prueba llegó cuando Sofía, ya líder, se encontró frente a una joven empleada a punto de servir un coffee break en una gran reunión. Vio el frío del nerviosismo en la mirada de la chica. En lugar de seguir adelante, Sofía se detuvo y se inclinó. No tienes que temer a nadie. Muestra quién eres siempre. La chica sonrió insegura, pero se sintió incluida. En ese instante, Sofía percibió. La transformación más poderosa no era solo la que se vivía en el escenario, sino la que se repetía todos los días cuando alguien tendía la mano para evitar que la vergüenza se volviera rutina. Salió de allí caminando despacio, queriendo guardar cada detalle del mundo que ahora, finalmente, también era suyo, y con una serenidad tranquila se dijo a sí misma como un lema: la mejor respuesta a la crueldad es recordar quién soy. Ese día no hubo herida, ni dolor, ni espectáculo, solo un pequeño rayo de sol entrando por la ventana, y lo normal, lo verdaderamente normal, siendo por fin respetado. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, deja ese like.
Así me muestras que estoy logrando transmitir la emoción y la verdad que buscas. Ahora quiero saber, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me aseguro de leer cada mensaje y respondo con cariño a todos los que se toman un tiempo para compartir un poco de su historia conmigo. Tu voz aquí realmente marca la diferencia. Y si crees en el poder de estas historias para transformar días difíciles en inspiración, suscríbete para no perderte los próximos guiones que están por llegar. El canal apenas comienza, y cada nueva suscripción me da fuerza y alegría para seguir elevando el nivel, trayéndote más historias reales e impactantes. Cuento de verdad con tu apoyo para hacer crecer esta cadena. Y mira, no te vayas todavía. Hay 2 historias más emocionantes esperando en la pantalla final. Elige la que más te llame la atención y te encontraré allí en el próximo video. ¿Vamos juntos?